Hola, 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 buenas tardes, jóvenes. Les habla la profesora Marilyn. Espero que se encuentren bien, que estén trabajando también en sus clases. Y en la clase de hoy vamos a tratar el tema del sistema respiratorio. Objetivo de la clase es comprender la función del sistema respiratorio y las funciones de sus estructuras. Y acá tenemos, ¿cierto?, el sistema respiratorio propiamente tal. Entonces, de acuerdo a esto, al sistema respiratorio, ¿qué saben ustedes del sistema respiratorio? Pensemos un poquito. ¿Qué cosas podrían ustedes recordar que alguien les hubiera conversado, que lo hubiéramos tomado así como un tema muy general quizás en alguna clase? ¿Qué creen ustedes? Bueno, dentro de las cosas que por lo general mis alumnos me han dado cuando les hago estas preguntas, las respuestas que me dan principalmente son que nos sirve para respirar, ¿cierto? Otra respuesta es que respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Entonces, aproximadamente más o menos esas son las cosas que manejan respecto del sistema respiratorio. ¿Qué órganos o estructuras piensan que lo forman? Dentro de esas respuestas que me dan, tenemos que me dicen que está formado por pulmones. ¿Ya? Los pulmones son parte de los órganos principales del sistema respiratorio. También algunos me hablan de los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Y otros me hablan sobre los bronquios. ¿Ya? Estas ramificaciones, ¿cierto?, que parecen como raíces de árbol, son los bronquios. Estas cositas con pelotitas que salen acá serían los alvéolos, ¿ya?, que están al final de los bronquiolos. Tengo un bronquio, dos bronquios, y estas subdivisiones de los bronquios se llaman bronquiolos. Y al final de los bronquiolos tenemos estos racimos que se conocen como alvéolos. Hagan un dibujo de cómo creen que se estructura el sistema respiratorio. O sea, que dibujen ustedes en su cuaderno de ciencias para ponerle pausa al video y para dibujarme cómo creen ustedes que es el sistema respiratorio. ¿Sí? Pausa en el video. Bien, una vez que ya han dibujado, tendríamos algo similar a esto, ¿cierto? Donde tenemos acá algunas estructuras como los pulmones que se los mencionaba antes. Tendríamos esta estructura de los bronquios, la tráquea, ¿cierto?, laringe, faringe. ¿A qué nivel de organización biológica corresponden los pulmones, el cuerpo humano y el sistema respiratorio? Esto tiene que ver con los niveles de organización que estuvimos viendo en el primer semestre, ya en las últimas clases. Entonces, los pulmones, ¿a cuál de todos esos niveles de organización del organismo corresponderían? Vamos a ver. Los pulmones corresponderían a los órganos. El cuerpo humano correspondería al organismo. Y el sistema respiratorio correspondería a los sistemas. ¿Se entiende? Pregunta E. ¿Qué preguntas les surgen respecto de la estructura, función e importancia del sistema respiratorio? Formulen 3 preguntas. Aquí, ustedes van a crear 3 preguntas relacionadas con las estructuras, y cuando hablamos de estructuras nos referimos a las partes, a los órganos, ¿ya?, con la función que cumplen estas dentro del sistema respiratorio o alguna pregunta general también respecto del sistema respiratorio. Entonces van a formular 3 preguntas y las van a escribir en el cuaderno y le van a sacar una fotito para mandármela cuando tengo que enviar la tarea. Ya, esto es parte de la tarea, la respuesta de la letra E. Ahora yo les voy a explicar en qué consisten las estructuras del sistema respiratorio. Veamos por aquí. Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen que representa la parte superior de una persona y vamos a darnos cuenta que en toda esta parte superior se encuentra la faringe. Ya tenemos la cavidad nasal por donde ingresa el aire, tenemos la faringe, ¿cierto? Tenemos acá la laringe, luego de la laringe la tráquea, que es una especie de tubo anillado, y ahí esos anillos están hechos con cartílago. Luego tenemos los bronquios, que son 2, uno para cada pulmón,
que tenemos acá, y esas ramificaciones serían los bronquiolos. Al final de las ramificaciones tendríamos los alveolos pulmonares. ¿Para qué sirven los alveolos pulmonares? Los alveolos pulmonares sirven para hacer el intercambio gaseoso, ¿ya? Si se fijan, estos alveolos pulmonares están rodeados por una malla de capilares, de vasos sanguíneos que se conocen como capilares. Entonces, entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, aquí en los alveolos, se hace un intercambio gaseoso que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las células de todo el cuerpo van a estar eliminando un gas, un desecho metabólico que se conoce como dióxido de carbono, que es el que tenemos acá. ¿Ya? Ese desecho metabólico es fundamental eliminarlo del cuerpo. Súper esencial eliminarlo. Entonces, a través de estos capilares, ¿cierto? Son transportados por la sangre, ¿cierto? La sangre, como tenemos los vasos sanguíneos que recorren todo nuestro cuerpo, recolectan todo este dióxido de carbono, lo llevan hacia los alveolos y ahí lo entregan a los alveolos. Entregan lo que son los glóbulos rojos dentro de la sangre, son células de la sangre que van por estos tubitos, ¿cierto? Van a estar transportando esto. Entonces, cuando entregan el dióxido de carbono, nosotros exhalamos y en la exhalación sale dióxido de carbono. Y cuando respiramos, incorporamos oxígeno. Y ese oxígeno llega al alveolo, del alveolo pasa a este mismo capilar, ¿cierto? Y es transportado, ¿cierto? A través de los vasos sanguíneos para todas las células de nuestro cuerpo y así sigue este ciclo constantemente, ¿ya? Por lo tanto, esto que ocurre en los alveolos pulmonares es súper, súper, súper importante. Seguimos por aquí. El recorrido del aire en el sistema respiratorio, entonces, tenemos que con la inhalación o el aire inspirado, que serían las flechitas celestes, inspiramos el aire, se incorpora por la nariz, pasa por la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, llega hasta los alveolos, ocurre el intercambio gaseoso donde entra, ¿cierto?, a través de las flechas celestes el oxígeno, sale el dióxido de carbono por los alveolos, por los bronquiolos, por los bronquios, tráquea, laringe, faringe, boca y es liberado hacia el exterior. Ese es el recorrido que realizaría el aire, ¿cierto?, a través de nuestro sistema respiratorio. Entra y inevitablemente tiene que salir. La mecánica respiratoria. Los músculos intercostales. Y a ver si acá tenemos. No lo tengo esa imagen. Los músculos intercostales que están ubicados, si se tocan ustedes su cuerpo a la altura del pecho, ¿cierto? Los costados van a tocar así como unas barritas, unos huesitos que son de barritas. Y tienen ahí las costillas. Esas barritas son las costillas. Entre medio de cada barrita están los músculos intercostales. ¿Ya? Y por debajo, y ahí eso no lo van a poder tocar ni tampoco lo intenten porque se pueden ahogar, estaría el diafragma. Y le permite al pulmón expandirse y contraerse. Con ello realiza los procesos de inhalación y de exhalación, tal como se muestra acá en la imagen. Entonces, cuando ingresa el aire, ¿cierto?, a los pulmones, vamos a tener que el diafragma, si se fijan acá, baja, y al bajar el diafragma los pulmones se inflan y pueden, porque está incorporando, ¿cierto?, el aire, el oxígeno. Por el contrario, cuando el diafragma, ¿cierto?, sube, provoca que el aire salga de los pulmones, desinfla los pulmones y se produce la exhalación, ¿ya? En la inhalación del diafragma descienden los músculos intercostales, se contraen y de este modo se expande el tórax y se produce el espacio necesario para que el volumen de los pulmones aumente, lo que favorece la entrada del aire con oxígeno. Y ocurre exactamente lo contrario con la exhalación. Durante la exhalación, el diafragma asciende, como les decía acá, debido a la relajación de los músculos intercostales, disminuyendo el tamaño del tórax y favoreciendo la expulsión del aire con dióxido de carbono proveniente del cuerpo. ¿Ya? Ahora les va a tocar a ustedes.
Pero antes de eso voy a explicar acá. Me faltaban unos detalles. La nariz, que tenemos aquí, sería por donde se incorpora el aire. ¿Ok? Nosotros incorporaríamos el aire por acá. En la laringe, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Esto es un conducto por donde se va a ir dirigiendo el aire hasta llegar a la tráquea, que también es un tubo cartilaginoso. Y este se va a bifurcar en dos partes que son los bronquios. Cuando nosotros nos resfriamos, ¿ya? O nos da gripe, lo que va a estar pasando y empezamos a toser, ¿cierto? Y tenemos estas tos con flemas, ¿ya? Lo que ocurre es que nuestros bronquios se llenan de esta secreción que son las flemas y se obstruyen, ¿ya? Lo ideal es que nuestros bronquios estén despejados para poder hacer que pase libremente el aire y nosotros respirar sin ninguna dificultad. Pero por lo general cuando uno se resfría, cuando uno se agripa, lo que va a ocurrir es que estos bronquios se obstruyen con secreciones que empieza a producirse cierto producto de este resfrío, de esta gripa. Luego tenemos los bronquiolos, que son como ramificaciones de los mismos bronquios, y para terminar en los alvéolos. Mientras más bronquiolos, más alvéolos tengo a lo largo de todos los pulmones. Los pulmones además van a ser pares. Son dos órganos, ¿cierto?, que van a ser esponjosos. ¿Ya? Esponjosos y de un color rosadito. Bien, volvamos entonces acá. ¿Qué función tienen las siguientes estructuras? ¿Cuál es la función de la nariz? ¿Cierto? Cuando respiro por la nariz. ¿Por qué es importante respirar por la nariz y no por la boca? ¿Ya? Cuando yo respiro por la nariz, en la nariz tengo unos vasitos sanguíneos que por lo general van a calentar el aire que estoy respirando. Y hace que la temperatura sea mucho más agradable cuando pasa, ¿cierto?, al interior del cuerpo, porque el interior del cuerpo está mucho más calentito, la temperatura es mayor. Sin embargo, si respiro por la boca, el aire entra totalmente helado y la diferencia de temperatura es bastante notoria, ¿ya? Y es molesta y provoca también resequedad en la primera parte de la respiración. Además, es importante respirar por la nariz porque en la nariz hay unos pelitos que se llaman vellos nasales y lo que hace es atrapar las partículas que están suspendidas en el aire. Entonces de esa manera igual los protegemos. Entonces como si respiro por la boca, esas partículas entran directamente. La laringe, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí en la laringe? Para estar nuestras cuerdas bucales y gracias a la respiración, cuando nosotros inhalamos, el aire que pasa por ese lugar nos permite producir sonido, permite que las cuerdas bucales puedan vibrar y generar sonidos, palabras que nos podamos comunicar a través de el habla. Luego tenemos los bronquios, ¿cierto? Que van a ser estos dos tubos que van a dirigir el aire hacia los pulmones. La tráquea, que es un tubo, dijimos, que en su última parte se bifurcan los bronquios, ¿cierto? Que también permiten dirigir el aire hacia los bronquios en este caso. La faringe, que está en la parte ya más superior, ¿cierto? Que también conduce el aire hacia la laringe y así hacia el resto. Los pulmones, que permiten que se lleve a cabo la inhalación y la exhalación. Y ahí los bronquiolos que llevan el aire, ¿cierto?, dirigido hacia sus terminaciones, que son los alvéolos para el intercambio gaseoso. Ahora ustedes van a explicar lo que ocurre en la ventilación pulmonar. Cuando inspiramos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre realmente la inspiración? La inhalación. Cuando expiramos, ¿cómo ocurre la expiración? ¿Cómo ocurre la exhalación? Y ahí ustedes lo redactan. Todo esto desarrollado en su cuaderno de ciencias. Por último, la sangre que va pasando por los alvéolos pulmonares va cambiando porque ocurre el intercambio gaseoso. Explica este proceso. Entonces, en este pedacito, ¿cierto?, de este cuadradito, ustedes van a explicar el proceso de intercambio gaseoso. ¿Ok? Y luego tendríamos que la sangre que llega a todas las células del cuerpo transporta oxígeno